Muy bien, acá seguimos compartiendo la mañana en vivo, como te digo, viste, vamos de un lado al otro y en este caso con él. ¿Hoy no llegó silbando o lo tapó la obra en construcción que tenemos? Hoy no silbó. Silbe. ¿Cómo está, doctor Luis Alegre? ¿Hoy no silbó o qué? Sí, el viejo tema de Julio Iglesias, que hoy se despide, están todos los chistes en las redes. Sí, que por el amor de una mujer, voy a llorar a enloquecer y a perder mi vida entera. Hermoso, levantaba Julio. No te escuché hoy. Julio. Pero no te escuché. Bueno, vamos a empezar hablando, hoy lo anticipé en el inicio del programa, porque estábamos tan contentos con lo que iba a ser este sábado, la llegada de los restos del sargento Cabral a la localidad de Saladas y demás, y parece que se metió la política, Luis. Se suspendió todo, hay otras cuestiones, viste que... Realmente lamentable lo que está sucediendo porque muestra una politiquería que se inmersa en un gesto histórico muy importante. Podemos o no estar de acuerdo, pero sí, hace muchos años, en 1941, se iniciaron los trámites por parte de Saladas para repatriar restos de quien es uno de sus héroes máximos, Juan Bautista Cabral, soldado saladeño que perdió la vida en el combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813, el único combate librado por otro correntino, sí, José Francisco de San Martín, en suelo hoy argentino. Estaba dispuesto para este 2, en principio, también antes se había hablado del 4, de traer restos que están en el cementerio o el osario, habían estado, se exhumaron los restos de huesos que fueron enterrados porque los caídos en el combate de San Lorenzo, los argentinos, digámoslo así, fueron enterrados en un lado, los realistas en otro. Y estaban en una fosa común desde ya. Años atrás se hace la exhumación, se hace un control, se hace un estudio y aparecen restos óseos. De allí fueron llevados en 3 traslados diferentes, un poco, por ejemplo, a la urna que está del soldado desconocido, acompañando los restos de José Francisco de San Martín en la Catedral de Buenos Aires. Allí vienen restos de soldados argentinos desconocidos, soldados comunes que pelearon en Colombia, en Ecuador, en toda la guerra de la independencia, en Chile, en el Alto Perú. Y se hace una ofrenda entonces al soldado desconocido. Lo mismo tiene el monumento a la bandera. Y en este caso se tiene previsto traer restos, dentro de los cuales obviamente figurarán restos de Juan Bautista Cabral a la localidad de Saladas. Hay una investigación nueva muy interesante, muy sugerible. Se publicó un libro reciente que establece la ascendencia afro de Cabral. Por ende, se hace un nuevo estudio, se lo pinta de manera diferente con rasgos africanos porque supuestamente es hijo de una esclava y de un esclavo o un liberto, pero sería de ascendencia afro, no guaranítica como se lo pintó una vez, y tampoco criolla. ¿Por qué razón? Porque había una gran masa, no tan numerosa, pero sí importante, de esclavos africanos venidos y sus descendientes que fueron multiplicándose en territorio de lo que era el virreinato del Río de la Plata antes las posesiones españolas. Y la familia Cabral de Saladas tendría esclavos, dentro de los cuales estaba la mamá de Juan Bautista y el papá, Francisco, y ella, ya vamos a recordar el nombre. Entonces aparecen registros dentro de los testamentos, las sucesiones, con la propiedad, así se le llamaba, de estos esclavos. Y Juan Bautista aparece en la remesa que manda de soldados el gobernador de Corrientes, Toribio de Luzuriaga, a pedido del primer triunvirato, por pedido de José Francisco de San Martín, para formar el regimiento de granaderos de a caballo.
pidió a San Juan, a San Luis, a las Misiones, a Corrientes, y Corrientes manda 83 hombres, dentro de los cuales dice el gobernador de Corrientes inclusive que manda, de los cuales eran muchos soldados indios, guaraníes, de ascendencia jesuítica, ¿cierto? Ya habían sido expulsados los jesuitas. Y ahí va Juan Bautista, que tiene el apellido Cabral porque era el apellido de los amos de sus padres, no era su apellido propio. Ajá. Y Juan Bautista entonces supuestamente pudo haber nacido el 24 de junio. No se sabe el año porque se han perdido la fe de bautismo, claro, supuestamente por incendios o por pérdida, eran fe de bautismo. La iglesia llevaba en ese entonces los registros, lo mismo ocurrió con San Martín. Entonces hay disquisiciones respecto a la edad que tenía Cabral, si eran 18, 30 o hasta 40 años, porque era el límite, 40 años era para los soldados a incorporarse al regimiento de granaderos y al resto de las milicias y regimientos, por supuesto. Pero tenía que ser fornido, de una altura considerable y de costumbres gauchas. San Martín hablaba ya de la palabra gaucho para tener realmente un regimiento de élite muy disciplinado y muy ligero por la amplitud de las fronteras argentinas. Y pensemos que llegaron desde Buenos Aires hasta el Chimborazo, Ecuador, o sea, recorrieron más de la mitad del continente americano para darnos la independencia. Bueno, Saladas está preparada, hizo el museo en la casa de la familia Cabral, donde seguramente este niño, este adolescente, prestó sus servicios, trabajaba en las cuestiones de maestranza, en las cuestiones agrícolas, plantando, dando vuelta a tierra, ayudando, cebando mate junto a su madre y su padre. Supuestamente tuvo 2 hermanos también, y desde donde partió en 1812. El registro que estuvo internado en Buenos Aires, Diana, entre agosto y noviembre de 1812, porque al llegar a Buenos Aires parece que el agua pestilente de Buenos Aires le produjo problemas intestinales, y está registro de estar internado en el Hospital Betlemita, y ahí salió, y el 3 de febrero, supuestamente, tampoco hay registros que así lo establezcan a la época, ¿cierto? Pero interpuso su cuerpo cuando San Martín, el coronel, fue aplastado por el caballo que había caído muerto por una metralla realista, y entonces Cabral interpone su cuerpo, la bayoneta del realista en 2 oportunidades lo hiere, con lo cual muere después en el refectorio, donde transformaron en hospital en el convento de San Lorenzo, ¿cierto? San Carlos de Borromeo se llama el convento. Y el que a su vez lo mata al realista también con bayoneta es el soldado Baigorria. Y el capitán Bermúdez, que es ese otro gran héroe, es quien cae a la barranca, muerto también por balazos realistas. Y bueno, son los 3 grandes héroes. Y San Martín escribe en el parte que manda a la asamblea que pide una pensión para la familia de Cabral, y el gobierno niega. ¿Por qué? Porque era soldado raso, él no tenía grado militar. Entonces le niega el sueldo o la pensión para los familiares, ¿cierto? Pero deja sentado San Martín la frase que lo inmortaliza Cabral: muero contento, hemos batido al enemigo, que después seguramente lo dijo en guaraní. Así es, así que bueno, veremos qué pasa con este tema. Seguramente vamos a tener novedades, ¿no?, en los próximos días, pero lamentable. Todas estas medidas no van a tapar jamás el gesto heroico del soldado correntino y de José Francisco de San Martín. Entonces, la politiquería pasa, la política seria, la historia queda en la memoria del pueblo. Así es, Luis. Bueno, tenemos que cerrar porque nos quedaron un montón de efemérides, pero se nos fue el tiempo hoy, pero lo importante, le dimos relevancia al sargento Cabral. Gracias como siempre. Dulces para mí. Gracias, Luis. Un placer tu visita.